Hola, somos la Comisión 6 y vamos a desarrollar embarazo múltiple. Introducción. Es importante aprender sobre los embarazos múltiples, ya que su manifestación es riesgosa en ocasiones. Requieren cuidados especiales, ya sea por parte de la embarazada, así como también del equipo de salud y la familia. Los objetivos que nos propusimos fueron aprender sobre sus riesgos y cuidados, conocer signos y síntomas para detectarlo precozmente, favorecer la adaptación de la embarazada a su nueva imagen y a los cambios de su vida habitual y aprender sobre los distintos tipos de embarazos múltiples y cómo actuar ante ellos. El embarazo múltiple es el desarrollo simultáneo de varios fetos. La especie humana es unípora por excelencia, por lo tanto, todo embarazo múltiple debe ser considerado patológico. Las diferentes modificaciones del organismo que acompañan el embarazo gemelar hacen que exista un riesgo elevado, tanto materno como perinatal. La frecuencia. El embarazo doble gemelar oscila entre 1 cada 80 a 120 nacimientos únicos. Con la introducción de inductores de ovulación y fertilización in vitro en mujeres estériles, se ha obtenido un aumento de gestaciones múltiples. La duración del embarazo y el peso de los fetos disminuyen al compararlo con embarazos únicos. Morbimortalidad. La mortalidad perinatal es 4 veces mayor en embarazos dobles que en únicos, y la incidencia de retraso en desarrollo físico y parálisis cerebral está aumentado. Modificaciones de riesgo. Aumento de peso. Es mayor en este tipo de embarazo que en únicos. La nutrición es un factor que se debe cuidar. El asesoramiento nutricional es parte integral de la atención perinatal. Las complicaciones más frecuentes. En la embarazada, incremento de las tasas de anemia, preeclampsia, parto pretérmino, ruptura prematura de membranas, trastornos hipertensivos que suelen presentarse de manera atípica a una edad gestacional más temprana y con mayor gravedad. Y las fetales, membrana hialina, depresión neonatal, problemas neurológicos, metabólicos e infecciosos y traumas obstétricos. Génesis. Existen dos tipos de embarazos dobles. Bivitelino, también llamado bicorial o bicigótico, proviene de la fecundación de dos óvulos distintos, gemelos desiguales o fraternos. Constituye el 75% de los embarazos dobles. Se origina por el estallido de dos óvulos en el mismo ciclo ovárico. En ocasiones derivan de folículos separados, pero también pueden expulsarse de un mismo folículo, dado que su origen es aislado, no son genéticamente idénticos y pueden ser de diferentes sexos. Las enfermedades connatales pueden presentarse independientes. Poseen membranas ovulares propias, existen dos cavidades amnióticas y el tabique tiene dos membranas, dos coriones y dos amnios. Univitelino o monocigótico. Tiene su origen en un solo óvulo. Si los óvulos son fecundados en un solo coito, se lo llama impregnación. Si lo son en dos coitos distintos, se denomina superhipermectación. Si este corresponde a dos óvulos del mismo ciclo, se lo llama superfecundación, y si proviene de dos ciclos distintos, superfetación. Ambos pueden provocarse en animales de experimentación, no se ha demostrado en mujeres, pero se consideran posibles. Etiología. Es el factor principal. Las madres con un parto gemelar bicigótico presentan una probabilidad de 2 a 4 veces mayor de que se repita este fenómeno. La línea paterna podría estar influenciada, pero no es universalmente aceptado. La raza, edad y paridad también influyen, es más frecuente en raza negra. Embarazos univitelinos. Gemelos idénticos constituyen el 25% de embarazos dobles. Su origen es por una separación en dos masas del material embrionario de un solo óvulo fertilizado. Si la separación es incompleta, se producen los llamados monstruos gemelos, siameses. Al provenir de un mismo óvulo, ambos fetos son del mismo sexo y semejantes entre sí, tanto física como psíquicamente. La constitución ovular se caracteriza por la existencia de una o dos placentas y uno o dos coriones y aminos. Esto depende de la edad embrionaria en la que se lleva a cabo la división. Si la división se lleva a cabo el primer día de gestación en el estado blastómero entre 2 o 4 células,
Antes de la diferenciación entre embrión y trofoblastos, los gemelos presentan 2 placentas, 2 coriones y 2 amnios. Antes del 7º día en el estado de blastocitos, luego de la diferenciación entre embrión y trofoblastos, pero antes del amnios, hay una placenta, un corión y 2 amnios. Entre el 7º y 13º día, luego de la formación de un amnion común, el resultado es un embarazo gemelar univetelino con una placenta monocorial y monoamniótica. Si la división se hace después del 13º día, da lugar a la aparición de fetos siameses u otro tipo, unión de un feto parásito o un huésped autócito. Los cordones umbilicales nacen independientemente, pero son posibles las adherencias. En la siguiente síntesis explica que en la placenta existen anastomosis entre ambas circulaciones. Si las presiones son semejantes, no influyen entre sí. Si son diferentes, se produce el síndrome de transfusión, donde vamos a tener un gemelo grande y pletórico, un feto transfundido, y otro hipotrófico y anémico, el feto transfusor. En estas etapas tempranas de embarazo se puede producir la exclusión y atrofia del corazón de uno de los gemelos, que luego nace como acárdico, sin corazón, o acardiocéfalo, sin cabeza ni tronco. Si el feto transfusor muere, puede sufrir un proceso de obstrucción de sí mismo o del líquido amniótico de su bolsa. Como resultado, se momifica y adopta el carácter de un papiráceo, feto papiráceo. Estos gemelos existen en todas las razas y son independientes de la herencia de los padres. Diagnóstico diferencial entre gemelos univitelinos y bivitelinos. Se obtiene la primera aproximación observando el sexo de los neonatos y anexos ovulares, recién nacidos del mismo sexo con una placenta y un corión común. Provienen de un embarazo univitelino. Los gemelos bivitelinos pueden ser del mismo o diferente sexo. Cada uno está envuelto en sus propias membranas. Diagnóstico por analogía polisignológica. A partir del 3er año de vida, se realizan análisis de características físicas como por ejemplo color de ojos y huellas dactilares. Diagnóstico presuntivo. Durante la anamnesis se sospecha de gestación doble por antecedentes de gemelaridad de la embarazada o su rama materna, la intensificación de molestias generales como hiperemesis gravídica y acentuación de movimientos fetales. La inspección revela mayor volumen abdominal y exacerbación de los fenómenos de éstasis, como por ejemplo varices y edema. La altura uterina es mayor que la esperada para la amenorrea en embarazos únicos debido al mayor volumen ovular y exceso de líquido amniótico. Se palpan múltiples partes fetales, palpación de 2 polos iguales, 2 cefálicos o 2 podálicos, o 2 polos distintos, ya sea juntos o separados. Diagnóstico de certeza. Ecografía bidimensional. Si no se dispone de ecografía, después de las 28 semanas se podría realizar una radiografía. Evolución clínica. Del embarazo. La frecuencia de aborto es 2 o 3 veces mayor. Puede ocurrir el aborto de un embrión y continuar el desarrollo normal del otro. Si la muerte fetal es tardía, el feto se atrofia y puede ser comprimido por el otro. También hay mayor frecuencia de neonatos con bajo peso al nacer, mayor a 2,5 kilos, por pretérmino o retardo del crecimiento. Un hecho importante es la aparición de hidraminios en el 3 a 12% de todos los embarazos gemelares, alrededor de las 28 semanas, en un solo saco amniótico. Del parto. Evolución normal. Desde el inicio del parto es habitual una hipodinamia, que probablemente obedece a la sobredistensión de la fibra muscular uterina. En consecuencia, ello haría una dilatación lenta. El periodo expulsivo suele ser rápido por el menor tamaño de los fetos. Luego del nacimiento del primer niño suele haber un periodo de reposo de 20 a 30 minutos tras el cual aparece la segunda bolsa, que se rompe y nace el segundo feto. A continuación se inicia el periodo placentario, expulsándose ambas placentas simultáneamente o separadamente. Evolución normal. Raramente transcurre entre el nacimiento de ambos fetos más de 1 hora. Hubo casos de días y hasta semanas.
Las membranas suelen romperse prematuramente y tienen entonces lugar el prolapso de pequeñas partes y o cordón umbilical. En el periodo expulsivo puede producirse el descenso simultáneo de dos polos, engatillamiento, cuyo parto espontáneo solo es posible con fetos pequeños o muertos. La distosia por enganche de los polos es rara. Se produce cuando el primer feto se presenta en pelviana. El encajamiento de la cabeza del segundo feto cefálica que se encaja junto con los hombros del primero. Otra posibilidad es el enganche de la cabeza última del primer feto con el hombro o mentón del segundo en situación transversa. Del puerperio. La involución uterina es más lenta y el riesgo de infección es mayor. La conducta obstétrica. Una vez realizado el diagnóstico de embarazo múltiple, se debe extremar las medidas tendientes a diagnosticar las patologías como lo son las amenazas del parto prematuro, la preeclampsia, el retraso del crecimiento intrauterino y la diabetes gestacional. Cuidados prenatales. Se instruirá a la embarazada sobre los síntomas, procesos de amenazas de parto prematuro, se prescribirán los esfuerzos físicos y se indicará reposo en decúbito lateral izquierdo. Esto para mejorar el flujo útero-placentario que le permitirá aumentar el aporte de nutrientes al feto. Control de aumento de peso de acuerdo a la semana de gestación. Antes de la 30 semana, la prematuridad es la complicación de mayor riesgo. Es conveniente realizar un examen vaginal cada control para investigar modificaciones cervicales y verificar la contractibilidad uterina, vigilar la tensión arterial y la presencia de edema. A partir de las 27 semanas comienza a aumentar la probabilidad de desarrollo en ambos o en alguno de ellos, un retardo en el crecimiento intrauterino. Es necesario realizar ecografías cada 2 a 4 semanas para favorecer el crecimiento fetal al llegar a las 28 semanas de amenorrea. Es conveniente indicar el reposo absoluto hasta las 37 semanas, aun cuando no presente ninguna complicación. Asistencia en el parto. La forma de determinación del parto varía según la ubicación de los gemelos, por lo cual es importante un diagnóstico correcto de la situación y presentación de ambos. Si el primer feto se encuentra en presentación cefálica o pelviana, se seguirá la conducta mencionada para el embarazo único. En situación transversa, se realizará operación cesárea. Si el segundo feto se encuentra en presentación cefálica, por parto vía vaginal, y en presentación pelviana, algunos lo realizan por vía vaginal, otros intentan una versión externa bajo control ecográfico de tiempo real. En la situación transversa, se intentará rotar por medio de maniobra externa o longitudinal. De ser imposible, se realizará versión interna y gran extracción pelviana. Nacido el primer niño, se vigilará la cantidad de pérdida sanguínea y la frecuencia cardíaca del segundo feto, a fin de descartar un desprendimiento prematuro de la placenta. Una vez expulsado el primer feto, se diagnosticará por palpación abdominal la situación del segundo. Se procederá a la rotura artificial de las membranas de la segunda bolsa y asistirá al parto del segundo gemelo. Si se encuentra en situación longitudinal, es prudente una infusión continua de oxitocina con el objetivo de que su expulsión no exceda los 30 minutos. Además, para prevenir la posible hemorragia del periodo placentario. Si el segundo feto está en situación transversa, irreductible por maniobras externas, se realizará versión interna y gran extracción pelviana bajo anestesia general con narcóticos, que estos provocan una excelente relajación uterina. Luego de estas circunstancias se procede al alumbramiento manual y a la inyección de oxitóxicos. Durante el alumbramiento se debe vigilar en forma estricta la retracción uterina y la hemorragia del
post-alumbramiento. Pronóstico. Si bien el riesgo fundamental del alumbramiento doble atañe a los fetos, la mortalidad materna es más elevada en los partos gemelares que en únicos, debido sobre todo a las hemorragias del posparto y a la preeclampsia. Proceso enfermero. Diagnóstico. Hemorragia relacionado con parto prematuro. Intervenciones. Controlar y registrar ingreso y egreso. Mantener vía intravenosa permeable y flujo de líquidos constantes para evitar hipovolemia. Vigilar constantes vitales, presión arterial, pulso. Extracción de sangre para control de coagulación según indicación médica. Disponer de líquidos sanguíneos para transfusión según indicación médica. Administrar analgésicos según indicación médica. El otro diagnóstico es prolapso relacionado con exceso de fuerza física. Intervenciones. Controlar parámetros vitales, controlar intensidad del dolor según escala numérica, controlar si presenta sangrado transvaginal, registrar cantidad y características, vigilar presencia de hematuria, cuidados de sonda vesical. Ansiedad y temor relacionado con intervención quirúrgica cesárea. Intervenciones: permanecer con la persona, promover la seguridad y reducir el miedo. Instruir a la persona sobre el uso de técnicas de relajación y respiración. Explicar el porqué del dolor, incluyendo posibles sensaciones que puedan llegar a experimentar para disminuir ese temor. Colocar en posición antálgica. Resultados esperados: crear un ambiente que facilite la confianza y comunicación. Escuchar con atención sus necesidades. Conclusión. Estos tipos de embarazo múltiple son de alto riesgo. Su problema más frecuente es el parto prematuro. Por ello, se buscó información sobre los cuidados con los cuales instruir a la madre gestante, a su familia y los procedimientos que se pueden llevar a cabo en tal caso. Realizar el seguimiento correspondiente para así garantizar el bienestar de la madre y sus bebés.